cerca. Esto me ayuda a comunicar el mensaje, sentirlos cercanos. Este jueves no llamé a que vengan los líderes o solamente los varones, es un servicio, pero en este servicio hoy el Señor va a dar una palabra que yo debo ser cuidadoso si veo aquí alguien que viene por primera vez o que es principiante en las cosas de la palabra de Dios o que está tomando todavía leche, porque esta palabra ya tiene un nivel de sabiduría que es entre los que son sabios, entre los que ya pueden juzgar, entre quienes pueden ser parte de los que van a discernir lo que alguien dice. Ustedes pueden juzgar lo que voy a comunicar o discernir la palabra que voy a decir. Mateo 25:14. Porque el reino de los cielos es como un hombre que yéndose lejos llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. A uno dio 5 cosas de valor o bienes de valor comercial de la época. Aunque es una historia ilustrada, esos bienes tienen valor comercial, valor de intercambio, son bienes verdaderos. O sea, los puede tener cualquier persona y sigue siendo un bien, porque hay cosas que yo puedo tener pero que a otro no le sirve. El hecho de que este señor les haya transferido de sus bienes quiere decir que también les hizo un bien dándoles de sus bienes. Entonces ahora las cosas que tenía el señor u hombre en autoridad ya las tienen los siervos. La palabra señor voy a declararla como hombre en autoridad, y la palabra siervo es hombre que sirve o que funciona como alguien que sirve, sirviente, ayudante, asistente, administrador de, etcétera. Entonces, a uno dio 5 talentos y a otro 2 y a otro 1 y ya no hay otro. Ya no hay otro. Llegamos hasta una cuenta de 3 siervos. Diga conmigo, 3 siervos. A cada uno conforme a su capacidad, y luego se fue lejos. Ahora vamos a tomar el vuelo de esta manera. A los siervos los vamos a llamar ministerios. Ministerio A, el primero, ministerio B, el segundo, ministerio C. Esa palabra ministerio es un lenguaje propio de la iglesia, es conocida por nosotros. Un ministerio, pues, ya es un equipo que sirve, es un equipo que sirve a otros. Están habilitados para servir, están llamados a servir, están capacitados para servir. Hay 3 ministerios. Ministerio A tiene, y voy a describir la palabra talento trayendo una familia de palabras asociadas a esa capacidad. Bueno, son 5 habilidades o 5 capacidades, pero voy a poner una realidad
que nos ayuda en nuestro presente a traer esa verdad y llamarla verdad presente. Ministerio A, 5 programas, 5 células, 5 ministerios, 5 campus, hay 5 departamentos, hay 5 equipos, hay 5 líderes en ese ministerio, hay una flotilla de 5 cosas, pueden ser carros o etcétera, está en 5 territorios, tiene 5 niveles de servicio, tiene 5 servicios o 5 cultos, tiene un programa de 5 actividades. En sí son 5 grandes habilidades. Luego está el ministerio 2. Ese llega hasta 2. El ministerio A llega hasta 5. Pero es el comienzo. Es el arranque para ministrar a otros. Es el arranque para ministrar a otros. Quiero que te fijes que la categoría de siervo es una función, es como un llamado natural que tenemos. Sin talentos son siervos, con talentos son siervos. Pero la palabra siervo no es despectiva, o sea, no es alguien de baja condición, no, es alguien llamado a servir. Por lo tanto, el llamado a servir es el llamado de más alto nivel en el reino de Dios. Todos tienen un llamado a servir y lo podemos corroborar por esta palabra en cuanto a que los 3 siervos son las 3 personas más cercanas al hombre en autoridad. Viendo las cosas desde otro punto de vista, el Señor del reino solo quiere estar rodeado de los llamados a servir. Ustedes están llamados a servir. Nos peinamos diferente, pesamos diferentes tonelajes, comemos diferente, nuestras edades son diferentes, pero tenemos la categoría que nos pone en el llamado a servir, y eso tiene que ver con cuán cercanos estamos al hombre en autoridad. Ahora, voy a traer la palabra hombre en autoridad, que realmente es una frase, hacia nuestra realidad como iglesia local. En Perdón y Amistad hay un hombre en autoridad y ese es el pastor, y el pastor está frente a ustedes. Entonces, esto lo pongo así para que en la lectura el Señor del reino no sea una persona desconocida, que no la podamos ubicar en el reino. Fíjense, ese es el Señor del reino y no la podemos ubicar entre nosotros. Entonces, la mejor idea que es propia de su señorío es que se trata de una persona en autoridad. Es un delegado de alguien superior en la tierra, en autoridad. Y nosotros cumplimos con ese orden divino al ser localmente una comunidad de hijos e hijas de Dios con un hombre en autoridad. Bueno, la historia nos dice, y es palabra del Señor, es un relato del Señor,
que cuando les entregó a cada uno conforme a su capacidad, enriqueció sus ministerios, les aumentó. Es más, fueron manifestadas las capacidades de cada uno, tanto que al primero su manifestación fue de 5 cosas. Al segundo ministerio su manifestación tuvo 2 cosas, y al tercer ministerio 1 cosa. Pero los 3 tienen en común no la cantidad, pero sí la justicia del Señor del reino o del hombre en autoridad. ¿Por qué? Porque aunque el tercer ministerio tenga un talento, sigue el modelo de los demás en el sentido de llenura. Tiene un programa, una célula, un ministerio, un campus, un departamento, un equipo, un líder, una flotilla, un territorio, y los demás tienen 2, y los demás tienen 5. Pero ese ministerio C, o sí, el tercero tiene, aunque sea un servicio, un culto. Quiere decir que cualquiera de ustedes, cuando ustedes en su cercanía con su hombre en autoridad, bajo el señorío en ese reino, van a descubrir que ya hay una dádiva, ya hay una delegación de autoridad para ustedes. Ahora la tarea es desarrollarla. Algunos estamos en el ministerio A de 5, otros nuestra capacidad es ministerio B, 2, otros ministerio C, 1. Bueno, sigue la fase de la ausencia del Señor y la actividad de los negocios de los ministerios. Vea la palabra siguiente, 16. Y el que había recibido 5 talentos fue y negoció con ellos. Diga la palabra negocio, negocios, negociar. Y ganó otros 5 talentos. Vamos a trabajar con la palabra negociar, negocio, negocios. Vea lo siguiente. Esta palabra es de mucha fuerza y empuje, porque ¿qué pasó? Los ministerios comenzaron a negociar. Los ministerios se fueron a negociar. El primero se fue y negoció. Ahora voy a trabajar con esa palabra. Va a sucedernos algo. Va a ocurrir lo que voy a describir y tomen nota de ello. Cuando a Perdón y Amistad, por sus iglesias locales y sus líderes locales y sus hombres y mujeres en autoridad territorialmente, debido a que Perdón y Amistad está sobre la palabra de Dios y que está haciendo eso, negociando, somos un ministerio que sale a negociar. Pero esa palabra es
controversial en la tierra, no en el cielo, en la tierra. El que descendió del cielo, el Señor Jesucristo, la trajo y la declaró. Así llamó a su voluntad con ese verbo y así la encomendó su voluntad. Negocien. Pero fíjese usted, negociar es objeto de la iglesia. Fíjese cómo vamos a ser sacudidos respecto a este objetivo. Este ministerio tiene la misión de negociar. Vea, ¿qué es esto? Un ministerio como Perdón y Amistad, cuando negocia, va a ser criticado definitivamente. Pero vea, la crítica se nos hará porque nos ven negociar. Nuestros negocios abarcan varios campos en donde las personas están organizadas y ahí estamos inmersos o involucrados o somos parte de esos círculos. O sea, nos pueden encontrar, nos pueden hallar en cualquier sector de la sociedad. La sociedad es una iglesia en las calles, negociando. Los demás negocian y nosotros no. Pero a los demás no los critican, a nosotros sí. Pero voy a meterme pues en este punto de la crítica. Nos van a criticar porque salimos a negociar. La diferencia es que voy a ser criticado por negociar, por andar negociando, pero eso tiene un lado positivo. Por ejemplo, para servir, para que Perdón y Amistad pueda servir, y usted ponga el lugar en las cárceles, en los pueblos, entre los niños, en una colonia, pero todo eso es servir. Para servir se tiene que negociar. Para amar se tiene que negociar. Para honrar a alguien se tiene que negociar. Vea cómo estoy usando esa palabra negociar. Nuestro objeto de ser es negociar. La esencia de la voluntad de nuestro Señor en autoridad es que nos reinvirtamos a nosotros mismos una y otra vez. Reinversión. La reinversión de nosotros en otros y otra vez nosotros en otros y nosotros en otros. La reinversión es la esencia de la negociación. Es la esencia de la voluntad de Dios en la tierra. Eso es gracia otorgada en los siervos para ese objeto. Estoy tratando de ser lo más sencillo, claro y conciso. Nos van a criticar a Perdón y Amistad en Denver, Phoenix, Dallas, Cuba, Jalisco, Colima y Nayarit, porque nos van a encontrar en negocios. Pero queremos decir este mensaje al público en general. Quiero que sepan que para servirles a ustedes debemos negociar. Para amarlos tenemos por objeto negociar. Esa palabra
es clave, la estamos leyendo. Hizo negocio con ellos. Entonces, si las críticas ya están en el orden del día, ¿cómo es que reaccionamos como iglesia o como cuerpo de Cristo frente a esas críticas? La clave es la siguiente: fíjate quién o quiénes son los que te están criticando. Según sea quien te critica, eso es determinante para tu situación futura. Y quiero decirles el siguiente panorama. Vamos a leer para ir de la mano de la Escritura. El versículo 17 dice: asimismo el que había recibido 2, ganó también otros 2. Lo vieron negociar. Pero el que había recibido 1 fue y cavó en la tierra y escondió el dinero de su señor. Vamos al punto de cuando el Señor regresó e hizo cuentas con el tercer siervo. 24. Pero llegando también el que había recibido 1 talento, dijo: Señor, te conocía que eres hombre duro, que ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste. Por lo cual tuve miedo y fui y escondí tu talento en la tierra. Aquí tienes lo que es tuyo. Respondiendo su señor, le dijo y lo criticó. Ahora sí, voy al punto de unos minutos antes. Depende de quién proviene la crítica, y la crítica se va a dar en 2 tiempos distintos. El primer tiempo es cuando estás negociando, y el segundo tiempo es cuando estás haciendo cuentas. Hay un tipo de crítica cuando te ven negociar, y el otro tipo de crítica es cuando estás haciendo cuentas. Fíjate lo que te voy a explicar. Cuando el tercer siervo, el tercer ministerio se presentó a hacer cuentas con el hombre en autoridad, el ministerio le dijo estas palabras al hombre en autoridad: eres hombre duro, y esto y aquello y aquello. Y entonces el señor del reino lo criticó. Pero la crítica que hizo el hombre en autoridad fue para maldecirlo, no para bendecirlo. La crítica que el Señor hará es o para bien o para mal. A ese tercer siervo lo maldijo y lo desheredó. Entonces, te voy a dar el panorama del cual te mencioné. La única libertad que el Señor del reino tiene para criticarme es que yo no haya negociado, y entonces Él tiene libertad de criticarme. Aquí encuentro en este pasaje que el Señor del siervo encontró una libertad para decirle tal suerte de palabras que son palabras que critican, debido a que no negoció. Entonces, la libertad que se tomó el Señor del reino fue debido a que el siervo no negoció. La crítica que nos van a hacer al vernos negociar no viene de parte del Señor, viene de parte de personas, pero no es la voz de Dios.
Cuando perdón y amistad negocia, y que es el objeto de perdón y amistad, y que es nuestra autoridad delegada a negociar en la tierra, al estar negociando vamos a ser criticados. Esas voces no son de parte del Señor del reino, simplemente son voces de extraños y conocidos que nos están viendo pero no haciendo. No están de nuestro lado, pero están con nosotros. Hay una diferencia entre la crítica de los extraños y la crítica del Señor. El Señor no va a criticar en el grado negativo, que es desheredarlo y maldecirlo, a todo aquel que negocie. Porque la libertad que encontró el amo para declarar tales palabras que son de filo cortante, fue que ese siervo no negoció. Y eso le dio libertad. Es un grado de libertad para que el Señor maldijera a ese ministro y ministerio. Quiero decirles que el ministerio de este siervo o este ministerio el tercero, desapareció literalmente. ¿Qué quiere decir eso? ¿Dónde está la idea? ¿Cuál es el fundamento? Versículo 28. Le está hablando al tercer siervo, que es el tercer ministerio. Quitadle pues el talento y dadlo al que tiene 10 talentos. Entonces allí le quita el talento, lo deshereda. 30. Y al siervo inútil echadle en las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Literalmente, el ministerio de ese siervo desapareció. Les anuncio que veremos eso con nuestros propios ojos. Ministros y ministerios que comenzaron bien y terminaron mal, van a desaparecer. ¿Cómo es eso de desaparecer? Te van a poner en oscuridad, nadie te va a ver. No hay luz allí, pero ¿cómo es eso de desaparecer? Va a haber ministros y sus ministerios que van a desaparecer. Van a desaparecer. Desaparece el ministerio, el equipo, desaparecen del territorio, desaparecen los cultos, desaparecen todo. Quedan en cero. Cero. 1 menos 1 es igual a 0. Ahora quiero hablar de los ministerios que van a desaparecer. Los ministerios que van a desaparecer tienen estos síntomas. Están oyendo las siguientes amenazas. Están siendo bombardeados en su interior y en sus mentes por estas palabras. Son aquellos ministerios que le tienen miedo al qué dirán. Esos, apúntelo, van a desaparecer del planeta Tierra. Perdón y amistad no le tiene miedo al qué dirán. Fíjese usted lo siguiente. La mentalidad antigua que teníamos era saber cuántos somos y medir nuestra calidad cuantitativamente en las congregaciones. A ver cómo van los diezmos y las ofrendas y a ver cómo va la asistencia. Pero usted ha visto cómo de pronto la asistencia ha disminuido. Lo voy a explicar con otras palabras. Se ha desconcentrado de este lugar. ¿Por qué?
porque se han abierto lugares alrededor, satélites, y es propio de los movimientos de las familias de reubicación por economía, educación, matrimonio, otros planes, etcétera. Pero eso era o fue nuestra forma de pensar al principio, fue pensar de crianza, a ver cómo andamos en esos parámetros. Hoy en día, nuestra forma de pensar ha crecido, ha madurado y es superior. Es decir, ya estamos más avanzados. Hoy en día se trata de no tenerle miedo al qué dirán. Vean, quiero hablar específicamente de ese ministerio, el tercero, de ese siervo, el que fue puesto en las tinieblas. ¿Cómo podemos saber más de ese siervo? Bueno, voy a hacer este planteamiento. Déjame acomodar mis notas. ¿Cuán malo puedo llegar a ser como siervo? Hazte esta pregunta. ¿Cuán malo puedo llegar a ser como siervo en el reino de Dios? ¿Puedo convertirme en un adversario de la autoridad? ¿Puedo ponerme en oposición de la voluntad, en contra de la voluntad de alguien? La respuesta es sí para todas las preguntas. Si lo pongo con animalitos, ¿por qué alguien se llama cabrito y otro se llama oveja? Alguien con cuernos y alguien peludito, blanquito, suavecito. Entonces, ahí está ya un esquema, cabrito, oveja. Ese tercer siervo, voy a hablar de ese tercer siervo. Al principio, de la ceremonia, en la ceremonia de entrega de los talentos, todo era dar gracias. Gracias por esto, gracias que te fijaste en mí, gracias por darme un lugar, gracias por echarme la mano, gracias porque me permitiste abrir una iglesia o gracias porque me permitiste el púlpito, gracias. Ahora, esto ya tiene que ver con la Casa Perdón y Amistad en todas sus extensiones territoriales. Gracias, Pastor Saúl, porque me permitió ser líder de niños, ser maestro. Oh, gracias porque también estoy en esto y en esto. Me siento como un ministerio de 2 talentos, o me siento como un ministerio de 5 talentos, o me siento como un ministerio de 1 talento. Al principio de la relación o de la entrega es dar gracias porque me tomaron en cuenta, porque me recibieron, porque se fijaron en mí, porque me amaron, porque me pusieron aceite en las heridas, porque me cambiaron la ropa, porque me llamaron, porque etcétera, etcétera, etcétera. Pero uno se convirtió en malo. ¿Cómo puede llegar eso a sucedernos dentro de este ministerio? Ahora, las personas que usted ve en esta casa no son las únicas que son hijas e hijos del reino de Dios bajo la Iglesia Perdón y Amistad. Hay muchas.
en muchos lugares, bajo otros pastores. Bueno, ¿cómo me convierto en un cabrito? ¿Cómo es eso de que ya me vayan a criticar y la consecuencia sea desheredarme y estar excomulgado, o sea, fuera de la comunión? Bueno, vamos a ver. Les quiero anunciar una realidad que se describe en la doctrina y en las cartas de... No está revelada a través de la palabra de Jesús en los evangelios, sino que quien le habló a la iglesia fue Pablo. Pablo nos habla, y es necesario leer todas sus cartas, y voy a hacer un resumen de las cartas de Pablo. Hoy en día el sentir de muchos creyentes en el pueblo de Dios, así llamados hijos e hijas de Dios, es que pudiera venir un ataque sobre ellos del tipo persecución, violencia, con golpes y encarcelamientos y sangre, etc. Pero quiero decirles que el ataque que hoy en día está viviendo la iglesia, que es el cuerpo de Cristo a nivel global, es de tipo silencioso. Mientras uno espera persecución, golpes, violencia, que aparezcamos en la cárcel, etc., sí ha pasado, no en todos los territorios de la tierra, y no ha sido tan intenso en todas las épocas de la humanidad. En Puerto Vallarta las cosas han estado tranquilas. Pero hay un tipo de ataque que es más efectivo que la violencia y los golpes y la persecución. Es de tipo silencioso, parece pacífico, parece pacífico. Estoy describiendo al tercer ministerio, al tercer siervo, al que comenzó diciendo, oh, gracias, 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 pastor. Tiempo después, como dice el texto, pasado mucho tiempo, vean, este ataque no tiene agentes externos con vestimenta de soldados o policías o mafiosos o guerrilleros. No, el ataque que yo veo, yo, Saúl González Rivero, el pastor, el ataque que yo veo en este momento es un asunto interno e interior. Interno quiere decir en el corazón e interior quiere decir entre nosotros. En los corazones está en los corazones de los hijos e hijas de Dios y ellos mismos son los agentes que se van a convertir en malos. Vea lo que este tercer ministerio habló en contra de su líder. En el versículo 24. Pero llegando también el que había recibido un talento, dijo o habló, Señor, y subraya la siguiente frase, te conocía o sabía que eres hombre duro, hasta duro. Te conocía que eres hombre duro. Les quiero dar la noticia de que mis oídos están oyendo que hijos e hijas de Dios están hablando así de los hombres en autoridad que son cabeza de congregaciones e iglesias y ellos pertenecen, estos hijos e hijas son de allí. Hermanos,
el decirle al pastor que es hombre duro, o al fundador, o al presidente, en Estados Unidos se denominan presidentes, o fundador, o pastor senior, etcétera. Pero recuerda que al principio te dije, ese señor del reino es el hombre en autoridad en la casa. Esa frasecita ya está en la boca de siervos y ministerios y ya la están diciendo a alguien que es superior. Si hay alguien aquí que está frente a mí que la tiene en el corazón y se la está guardando, le voy a decir que renuncie a esa frase. Renuncie a esa frase. Porque la crítica para aquel siervo que tiene esa frase es de maldición. Los otros dos siervos, que son dos ministerios, sí recibieron críticas por salir a negociar. El negociar muchas veces en el campo de la práctica o el ejercicio de la autoridad delegada en la tierra como hijos e hijas de Dios no es bien visto o bien interpretado o bien recibido, porque es una autoridad que vino de arriba y la iglesia obedece a la voluntad del Señor, y la voluntad del Señor es declarar la palabra de Dios para salvación. Ahí está el objeto que se llama negociar. Para servir a alguien pasas por una negociación. Para amar a alguien pasas por una negociación. Definitivamente. No podemos renunciar a negociar y tratar de alcanzar los objetivos de la voluntad de Dios. En la tierra se negocia. Los objetivos que tiene la iglesia son de salvación, de llevar las buenas nuevas de salvación. Pero una parte de los que sirven se van a convertir en malos. Ya comienzan a decir, el pastor fulano de tal, o el doctor fulano de tal, o la pastora fulana de tal, ¿son hombres malos o son mujeres malas? ¿Por qué? Y tienen sus argumentos conocidos. Es por eso que el versículo 26, vean los verbos que usó este ministerio. Vamos a leer en la versión 60. Bueno, ahí está el verbo conocer, conocía. En otra versión dice sabía. Es un saber y es un conocer. Es decir, es un conocimiento. Hablar así, hermanos, es terrible. Sabía que ciego donde no sembré. Versículo 24, Señor, te conocía o sabía que eres hombre duro. Yo no le había prestado atención a esa palabra. Hasta esta fecha nadie de ustedes me la ha dicho, pero yo ya la escuché de otros que los conocemos, que se la han dicho a otros que conocemos y a otras que conocemos. El tercer ministerio va a desaparecer. El tercer ministerio va a presentar esta defensa o estos argumentos de sí mismo. Yo sabía esto. Yo te estoy diciendo esto.
tú eres un esto y un aquello. Definitivamente, el Señor va a usar el grado de libertad basado en que no negoció. Quiere decir que no cumplió con los objetivos encomendados por el rey en el reino. Sucede que ahora el bueno, el líder bueno ya es malo, ya parece malo. Parece como si estuviera fuera de juicio. Mucha gente le quiere decir a esos hombres en autoridad, tienes que escuchar tus propias predicaciones. Y así. Ahora, vamos a prestarle atención a la palabra de este tercer ministerio. Vamos a leerla en varias versiones desde el 24. Por ejemplo, la Nueva Versión Internacional. Después, igual que había recibido solo 1000 monedas. Señor, explicó, yo sabía que usted es un hombre duro. Que cosecha donde no ha sembrado y que recoge donde no ha esparcido. Así que tuve miedo y fui y escondí su dinero en la tierra. Vamos a subrayar, tuve miedo. El miedo es un síntoma que se pone de manifiesto como una reacción natural porque cree que la autoridad del pastor es una injusticia para él o hacia el tercer siervo. Cuídese usted de no tener la mentalidad del tercer ministerio que va a desaparecer, porque va a desaparecer. Toda persona en todo lugar donde el nombre de perdón y amistad tenga allí hijos e hijas, les advierto de esa mentalidad. El miedo es una declaración que te hace ver que la autoridad del pastor bajo la cual estás, o la pastor, es una obra de injusticia hacia ti, por alguna forma verbal o hechos, etcétera. Dentro de la relación, allí hay una relación. Entonces, el pensamiento de ese miedoso, de ese ministerio, de ese funcionario que tiene capacidad para ministrar, el pensamiento de él es este: la autoridad del pastor me está traicionando. Y fíjese lo que estoy escuchando también. Este siervo está diciendo en su corazón, voy a decidir amarlos o amarlo, aunque ellos estén portando muy duros, porque recogen donde no sembró y tratan de imponer sus exigencias sobre mí. Y otra voz del corazón de este siervo es que no vale la pena participar en total obediencia con el pastor, porque sería un sacrificio indigno de mi parte. Ándale. Entonces, esas son las voces que están en esas declaraciones del tercer siervo.
Todo hombre y mujer en el reino de Dios que tenga esas voces, el Señor lo va a criticar y desheredar. Ahora ya se nos hace fácil decir que no valdría la pena participar en total obediencia con el hombre en autoridad, porque sería un sacrificio no digno de mí. ¿Verdad? Pero ¿qué es eso de malo? Malo. ¿Por qué le dijeron malo? Vamos a ver en el versículo 26. Respondiendo su señor le dijo, siervo malo. Ahora, malo no significa pobre. Malo no significa sin unción. Hay cristianos inmaduros con mucha unción, pero se les ve la inmadurez. Y está la unción. Malo no es ser pobre, como decir paupérrimo o estado paupérrimo, o en un estado patrimonial en detrimento. No, 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 no. Le dijo malo. Entonces la pregunta aquí es, ¿cuán malo podemos llegar a ser en el reino de Dios y cuán buenos podemos llegar a ser en el reino de Dios? Porque este llegó a ser malo, pero comenzó con una acción de gracias, porque la recepción de los talentos ya es una actitud buena de acción de gracias. Pero algo pasó. El ataque está en los corazones. Allí es el lugar en donde comienza una raíz de amargura o una raíz de apostasía o una raíz de enfriamiento o una raíz de maldad. Y comienza uno a ser negligente, perezoso, inútil, etc. Este ataque silencioso tiene como objetivo la división, el desmembramiento y la mutilación del cuerpo de Cristo. Hoy en día hay siervos, que recuerda que lo estamos asimilando a ministerios y ministros, que están abandonando la asamblea. Esto es una asamblea. Y están haciendo su propio show particular, casero, viendo un canal cristiano de televisión, cantando alabanzas y diciendo que así se alimentan. ¿Cómo? Yo quiero hacerles estas preguntas. Quiero saber si están rodeados de hermanos. Y cuando no están rodeados de hermanos, ya es algo distinto. Aquí yo estoy aquí rodeado de ustedes y ustedes están rodeados por mí y por otros. Esto es una calidad. Calidad. No debemos caernos de esta calidad o descender o caernos de esta gracia. ¿Cuán malo puedo llegar a ser? Bueno, el domingo les dije, les exijo que traigan Biblias. También no se vayan el día domingo siguiendo un objetivo personal y abandonen la casa de Dios. Usted tiene solamente dos opciones: tener 1000 días fuera de este lugar o un día.
en esta casa. No abandonen esta casa los días domingo en particular. ¿Cuán malo puedes llegar a ser y de pronto ya que la boca hable y diga, estoy bajo la autoridad de un hombre duro? La iglesia debe discernir el enemigo. El enemigo es silencioso. La negligencia es silenciosa. El desmembramiento es silencioso. Se van sin avisar. Ese es el ataque que estoy viendo. Esa es la cara. Esos son los ángulos diversos. Amén. Así que tengan cuidado, perdón y amistad. De esto van a ver mucho a partir de este grito. Estoy dando el grito. Estoy viendo aquí parte de mis notas. Muy bien. Todos deseamos llegar a lo propio, que se nos dé lo nuestro. No deseamos desaparecer. No deseamos desaparecer. Los 3 siervos no desaparecieron en la época de la negociación. Esas altas y bajas que notamos a la vista de asistencia y de que de pronto se reubicaron o se reacomodaron, son propias del objeto. Tengan cuidado con el otro punto. La libertad que puede tomar el Señor es al revisar que no estás negociando. Y allí puede Él hacer uso de su autoridad y tomar esa libertad. Otro ángulo del ataque, ya para concluir, es cuando los miembros del cuerpo de Cristo dejan de diezmar o retienen los diezmos que son del Señor y le pertenecen a la casa del Señor, y específicamente a la autoridad del pastor como sacerdote de la casa. Hoy en día estoy como gerenciando, me preguntan, oye, ¿ya diezmó fulanita? ¿Usted sabe, pastor, si fulanita ya diezmó? ¿Se ha dado cuenta? Es como gerenciar. ¿Por qué? Porque no se reflejan sus diezmos en la casa. Y a lo mejor diezmó en otro lugar o con otra persona, etcétera. ¿Cuán malo nos podemos convertir como ministerio o como ministro? A este tercer ministerio le dijeron malo, malo, malo. Vean cómo esto ya es un cuadro alarmante, porque es en el interior del pueblo. ¿Dónde están los golpes y la violencia? No. Hay algo más efectivo que eso. Hay algo más efectivo que hace más daño que ver derramar sangre. Un corazón que se rebela en contra de la voluntad de Dios. Aleluya. Otro ángulo del ataque silencioso, cuando el cristiano deja de someter a su hombre exterior. Pablo decía que él sometía a su hombre exterior. Y ahora es muy fácil decir, no puedo. Y eso ya es estar, eres un atacante.
Eres un atacante. Cuando el cristiano por su espíritu deja de someter a su hombre exterior, cuando ya no lo somete, cuando ya no vive haciendo lo que Pablo decía que hacía, que él sometía a su cuerpo. O sea, Pablo no permitía que su cuerpo lo dominara. El espíritu de Pablo vivía apegado a las leyes eternas y hacía esa obra, ese trabajo consigo mismo y llevaba a cabo eso que era todo un sacrificio y así salía adelante. Hoy ya no somos exigentes con nosotros mismos. Parece que el espíritu es igual al alma y es igual al cuerpo. Pues fíjense que no, ustedes son espíritu con un alma en un cuerpo. Y ese es el orden. No es primero el cuerpo y después el alma y después el espíritu. Es el espíritu, alma y cuerpo. Esta iglesia no es de cuerpos, esta iglesia es de espíritus. Somos espirituales. El espíritu es el que debe gobernar. Aleluya. Otro ángulo del ataque es la poca comunión unos con otros. El pastor es la persona menos saludada en las congregaciones. ¿Se han fijado en eso? Es la menos saludada en su propia casa. Casa como iglesia, no casa allá particular. La comunión entre los miembros es superficial. Es superficial el contacto final antes de salir. Y cuando el pastor envía a alguien lejos, sea a trabajar o a una misión, menos le hablan. Es poca la comunicación. Es poca la comunicación. Aleluya. Así que estos síntomas te llevan a desaparecer, a que te retiren la herencia y pierdas tu lugar. Pierdas tu lugar. Sepas lo que sepas, pierdes tu lugar. No, que yo sabía que sepas lo que sepas, vas a perder tu lugar. Se nos debe encontrar negociando. Para amar es negociar. Para servir a alguien es negociar. Todo es negociar. Y esa palabra, medítala porque la tenemos conceptualizada de cierta manera, de que a lo mejor es puro comercio, 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 pero no. Negociar se traduce en hablar, en ayudar, en sentir, en estar, en ser, en convertirse en, etcétera. Amén. Vamos pues a orar y vamos a ponernos de pie. Concluimos aquí la grabación. Amén. Padre, yo te doy gracias por tu palabra. Señor, gracias por darnos luz en este tema. Tu palabra hoy, Señor, fue la fuerza que usó tu Espíritu Santo, tu unción para establecer la verdad y la penetración de la fuerza de la verdad en los corazones oyentes. Señor, gracias. Gracias por hablarle con toda confianza a la casa, por edificarla y ponerle materiales incorruptibles, que cuando llegue la hora del fuego y de la prueba no ardan, porque hoy no pusimos materiales débiles o baratos. Señor, siempre buscamos aquello que perdura, aquello que prevalece, Señor, y tu palabra prevalece para siempre.
Tu justicia permanece para siempre, así que somos buscadores de esa justicia divina. Gracias por esta casa. Y hoy, Señor, completamos nuestra presentación, nuestra adoración, trayéndote diezmos y ofrendas a ti. Oh, Señor, gracias. Gracias, porque hoy declaro, Señor, que te presento los diezmos de tu pueblo, las ofrendas de tu pueblo, las dádivas de tu pueblo, así de una forma sacerdotal, como tú lo has ordenado, porque es cosa agradable para ti. Tú ves cómo negociamos. Señor, tu Espíritu Santo es tu compañía. Parecía ausencia, pero no, ahora es Espíritu. Gracias, oh Señor. Te honramos, oh Señor. Al ser ministrados con esta palabra, Señor, ahora podemos compartir con el ministerio, porque Él nos